Buenas noches. Megatón Yeye supuso a mediados de los 60 el aterrizaje de la modernidad pop en el cine español. El valioso testimonio de una época, un lugar, unas costumbres y unas ideas. La música Yeye de Mochi y de Miki y los Tonys va a marcar hoy el ritmo en historia de nuestro cine. Tenemos que presentarnos al concurso. Un contrato para grabar. Y luego la radio, la prensa, la televisión. Voy vagando, vagando, destrozado de dolor. Y la música moderna es genial, no hace falta decir nada. Ellos siguen el ritmo que les marcó su época y nosotros, naturalmente, el de la nuestra. No me has dicho cómo te llamas. Elena. Ya somos amigos, Elena. Aunque yo esté un poco loco. Pediré que me des un ardiente amor. Es una chica estupenda. ¿Quién? Je suis là, désirant un pardon incompréhensible de mes doutes, mes fautes et de mon amour. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Megatón Yeye es una película que estaba hecha en su momento por gente joven que estaba empezando, pero ¿quién era Jesús Yagüe, su director? Sí, la verdad es que la juventud es como elemento imprescindible para entender esta película. Y Jesús Yagüe es un director muy joven, de hecho es su primera película, que había empezado como editor y como asistente en muchos rodajes y después entró a trabajar en Nodo, con lo cual él tenía como un dominio de la técnica muy grande, ¿no? Y lo que hace en Megatón Yeye es poner esa técnica que él tiene requete aprendida al servicio de una especie de lenguaje de ruptura, ¿no? Un lenguaje de ruptura dirigido a la juventud de ese momento, ¿no? También era muy joven y para mí me parece una persona muy importante en esta película, el guionista Joaquín Parejo Díaz, que es como el hombre que estaba siempre detrás de todo el cine Yeye que se hizo en esos años, ¿no? Hizo dos cortometrajes bastante desconocidos pero muy interesantes. Uno de ellos se llama La Edad Yeye y otro La Máquina de Hacer Pop, y también fue el guionista de Los Chicos con las Chicas. Pues ellos, tanto Jesús Yagüe como Joaquín Parejo Díaz, eran gente muy joven en aquella época, pero sobre todo que conocían el entorno en el que se movía la juventud de esos años. Y el musical que vamos a ver esta noche no tenía nada que ver con el cine español que se estaba haciendo hasta el momento, el cine español donde aparecía música y canciones. Sí, de hecho es la gran importancia de Megatón Yeye radica ahí, ¿no? Radica en esa ruptura. No tiene nada que ver con el musical español de aquella época, porque anterior a Megatón Yeye, porque es un musical que tenía como muy en cuenta o que siempre estaba volcado, digamos, en la música popular española, ¿no? En esa copla, en ese flamenco, porque además eran como elementos que cohesionaban esa identidad española, ¿no? La identidad española de esos años. Megatón Yeye, la importancia que tiene es que rompe con eso y de repente pone una música moderna, ¿no? Una música que no tiene nada que ver con lo anterior. Y estamos ante Es una película llena de una mitología que solo podías entender en esos años si eras joven, ¿no? Los discos de los Beatles, de los Rolling Stones, los conciertos en las discotecas, ese fenómeno de fan, esa relación con los medios de comunicación, ¿no? Solo se podía entender tan bien si formabas parte de esa generación. De hecho, en la película hay un momento en el que esto se explicita, que es una entrevista en la que le hacen a Mochi, donde le preguntan ¿por qué razón creéis que gran parte de la gente está en contra del ritmo de hoy? Bueno, yo no creo que estén precisamente en contra de nuestras ideas ni en contra de nuestro ritmo. Ellos siguen el ritmo que les marcó su época y nosotros, naturalmente, el de la nuestra. Y además es interesante también destacar que esta película bebe del cine más moderno que se estaba haciendo en otras partes del mundo. Sí, de hecho, esta película es imposible de entender e imposible de ser realizada si no tenemos en cuenta el precedente de las dos películas de los Beatles, ¿no? A Hard Day's Night, cuya portada del disco aparece en la película, o de Help, ¿no? Pero también tiene influencias de la Nouvelle Vague. Por ejemplo, hay una película que es Lola, de Jackson Smith, que en muchas escenas de Megatón Yeye está como parafraseada. Y los protagonistas, músicos que en ese momento estaban triunfando, Mochi y también Miki y los Tonys. Sí, hay que tener en cuenta que uno de los temas predilectos del cine Yeye es el de un grupo joven que intenta como conseguir el éxito, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que estas películas en gran parte eran como vehículos para el lucimiento de estos mismos músicos, entendemos que los músicos fuesen profesionales. No actores que hacen de músicos, sino músicos que hacen de actores, como es el caso de esta película, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de esta película era Mochi, que era un cantante, pero también era presentador de televisión en IFI, y que después tuvo como una pequeña carrera cinematográfica. Como un ardiente sol creado para amar. Y luego está Miki y los Tonys, que aparecen en el grupo, pero sobre todo el papel de Miki, que es un papel muy bonito porque incorpora toda la ingenuidad y todos los naif que tenía ese movimiento naciente, ¿no? Toda la diversión que buscaban. Tú serás para mí la que siempre soy.
¿podemos considerar Megatón Yeye como una película fundacional? ¿Qué es lo que supuso en su momento? Yo creo que sí. Megatón Yeye, ¿cómo llega a nosotros? Yo estoy actuando en el Parral, en Madrid, con los Tonys, y se acerca un señor que se llama Paco Lara Polop, el productor. Oye, que queremos hacer una cosa de cine con vosotros. Vale, pues... Y después, oye, que lograra esa película al final representar a España en el Festival de San Sebastián. Cuidado, que eso también tiene su miga. Yo no sé cómo la colocaron, pero ahí estuvo. Y después fue una película de mucho éxito. Y yo he vivido los aplazamientos que producen las fans en el Cine Paz, porque después de la proyección actuábamos nosotros en directo. Claro, o sea, pero no sabes lo que era aquello, ¿eh? Nos hicimos una girita por toda España con Megatón Yeye. Y eso fue muy serio. Bueno, pero es que yo creo que también Megatón Yeye reunió artistas que estaban en el top entonces. Mickey Los Tonys, un grupo también diferente de todo lo que había. Estaba Fernando Argenta, ¿no? Que luego fue director de Radio Clásica en Radio Nacional. Estaba también una chica de televisión que era Gloria Cámara, muy guapa, ¿no? De hecho, la secuencia de tu número en el estudio de cine tal, la tuve que ver 3 o 4 veces porque me producía una emoción que no sabía de qué venía. Y me di cuenta en un momento dado de que era la utilización del espacio. O sea, veníamos de un playback en un autobús donde todo era muy apretado, y de repente pasábamos a un sitio donde tú moviéndote, además con una elegancia, no te estoy dando jabón, me encanta esa secuencia, y con una gracia extraordinaria ante una María José Goyanes absolutamente que está como viendo un mundo nuevo. Yo también soy feliz. Ese concepto de mundo nuevo es lo que está en la película, porque el ambiente de la película es como el de 9 cartas a Berta. ¿Sí? Es el Madrid de los 60, y ahí irrumpe esas ganas de moverte, que sobre todo está en tu personaje, esas ganas de utilizar el espacio de otra manera. Eso es el puro cine. El Megatón Yeye incorpora la música nueva a una realidad que todos estábamos viviendo en ese momento, y eso me parece que no hay otra película que lo haga, o por lo menos esta es la primera. Y a mí me resulta la película enormemente emocionante. Hay una escena donde hay unos turistas, ¿no? Y entonces cantan Zorongo Gitano de Lorca, ¿no? Exactamente. Y me sorprendió, ¿no? Porque sí, pero eso fue un invento del director. De repente, pero qué raro, ¿no? Tal, haciendo yo que bailaba el flamenco y tal. Y lo que se cuenta en esa secuencia, el bajista que dice, ¿usted conoce a Lord no sé cuántos? Le dice a una chica y dice, Lord Brannigan fui yo. Este es mi tigre. Pero todo era el absurdo, un absurdo muy naif y muy guapo, muy simpático, ¿verdad? Entre el 65 y el 75 sí que es verdad que hay un auge de la música pop, eso lo refleja el cine. También hay un título, Codo con Codo. En Codo con Codo soy el novio de Maciel. Ya. Acuérdate. Y luego tú también estuviste con Julio Iglesias, ¿no? Claro, con la vida así. Madre mía, todas primeras estrellas. Ahí tenemos películas de Los Brincos, de Maciel, por supuesto, Rafael. Lo que pasa es que muchos directores que no son jóvenes, como lo era Jesús Yagüe, como lo era Iván Zulueta, sino que, digamos, pertenecen a las generaciones anteriores, se aprovechan de esta corriente Yeye. Y se apropian y, en cierto modo, la adulteran, ¿no? Estoy hablando de gente como Pedro Lazaga, que hace 45 revoluciones por minuto. Estoy hablando de Javier Aguirre, que hace Los chicos con las chicas, que sí que son películas con grupos jóvenes, con canciones jóvenes, pero cuyas tramas ya no son jóvenes, ¿no? Cuyas tramas ya son más arquetípicas. Entonces es un poco lo que pasa con el cine Yeye, que empieza siendo totalmente rupturista y acaba siendo bastante acomodado.